Las dos caras de la sequía entre la crisis y el cuidado que sostiene. ¿Por qué queremos hablar de este tema? ¿Por qué queremos desarrollarlo de esta forma? Bueno, pues para darle un poquito de perspectiva. Aquí en Puerto Rico, desde hace unos cuantos meses comenzaron a anunciar, comenzaron a dar anuncios en donde la expectativa de lluvia en próximos meses en la isla iba a disminuir y estaban haciendo recomendaciones de tener la precaución, de tener conciencia en el uso y en el manejo del recurso del agua. Actualmente, pues no estamos en un periodo de sequía y es por eso que en el episodio anterior quisimos hablar de ese golpe de calor en donde sabemos que muchas personas trabajan bajo el sol, tenemos muchos adultos mayores, tenemos muchas condiciones y por eso quisimos empezar a hablar de ese tema. Pero hoy vamos a intentar hablar de una segunda cara de esta sequía, porque hablamos de la necesidad de hidratarnos y todas esas cosas, pero hoy queremos cambiar o visibilizar una cara que va dirigida hacia ese esfuerzo que hacen nuestras personas cuidadoras, hacia esa necesidad de nuestros adultos mayores, pero visto desde una perspectiva un poco diferente. Y es por eso es que hoy le pusimos a este título Las dos caras de la sequía, entre la crisis y el cuidado que sostiene. La sequía puede ser anunciada, pero la inacción va a cobrarnos, va a tener su precio. En nuestro episodio anterior hablamos del golpe de calor, cómo el cuerpo se desregula, cómo la temperatura se convierte en una amenaza y cómo la vulnerabilidad biológica se amplifica en los extremos de la vida. Hoy damos un paso un poquito más profundo, porque el calor no llega solo, llega acompañado de su sombra más larga, la sequía. La sequía puede ser anunciada, pero la inacción siempre cobra su precio. Hoy, Puerto Rico vive una realidad que no se siente igual para todos. Para algunas personas la sequía es simplemente una noticia o un mal momento pasajero. Sin embargo, para muchas otras personas es una carga física, es una carga emocional, es una situación clínica de alto impacto. Y hoy día, en estos precisos momentos, el 80% del territorio en Puerto Rico está afectado por una sequía y un 9.49% está clasificado como una sequía extrema. Se declaró que julio, este julio que acaba de pasar, fue un julio histórico en donde apenas el 0.54 pulgadas de lluvia fueron registradas en San Juan. Los embalses, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos varios embalses, pues el embalse Carraízo y el embalse en Sidra están en sus niveles más críticos y va a empezar, o ya empezaron, racionamientos de agua de hasta 48 horas continuas. El 80% del territorio de la isla afectado. Y esta sequía, como les dije al principio, no se vive de una misma forma, se vive de formas distintas. Tenemos personas que ya en su casa cuentan con servicios de cisterna. Tenemos personas que en sus casas pues no van a tener una necesidad de urgencia porque cuentan con recursos para poder sobrevivir estos episodios. Pero tenemos personas en este mismo Puerto Rico, en esta misma isla, que el hecho de no tener agua, aunque sea por periodos cortos de tiempo, es una situación significativa porque tenemos comunidades vulnerables, tenemos hogares en donde nuestros adultos mayores necesitan estar hidratados, tenemos situaciones en donde una persona con
una dependencia de cuidado, requiere de ese baño, requiere de deshidratación, requiere de ese cuidado continuo. Y esta sequía es por eso que mencionamos que tiene dos caras. No todo el mundo la va a sentir igual, incluso, lamentablemente. Actualmente, en muchos de los lugares que están anunciando periodos de sequía o de estos momentos de restricción de agua, llevan ya semanas sin agua. Entonces, tiene a todas las comunidades en una situación de alerta desde hace varias semanas. Entonces, no da tranquilidad, lo que da es mayor incertidumbre. Y es por eso que hoy nuestra intención no es crear más tensión, nuestra intención simple y sencillamente es dejar saber y visibilizar a esas comunidades o visibilizar esa segunda cara en donde le tenemos que prestar atención, porque definitivamente es importante. Esta sequía que tiene de igual forma un área que es bien visible para cada uno de nosotros. La sequía, pues lo visible es esta falta de lluvia, que al tener esa falta de lluvia hay un aumento en la temperatura. Este aumento de la temperatura se une al fenómeno del superniño, que trae también los polvos del Sahara, creando un ambiente para una evaporación bastante significativa de agua, lo cual se une a la poca precipitación de la misma, pues nos crea esta situación de esta sequía en donde la tierra, todos la podemos ver, está seca, está agrietada, donde las plantas, donde las matas, donde los árboles, donde todo se ve con la necesidad de agua porque se ve seco, en donde hay un mayor aumento de incendios porque está todo seco. Eso es lo que podemos ver, eso es lo fácil, eso es lo que no tenemos que esforzarnos para podernos dar cuenta. Pero más sin embargo, tenemos esa otra cara. Tenemos la cara de esa emergencia invisible que para algunas personas se siente y que se lleva sintiendo por semanas. Esa deshidratación en los cuerpos de nuestros adultos mayores, pero no solamente en nuestros adultos mayores, vamos a hablar de los extremos de la vida. En nuestras comunidades pediátricas también está la necesidad, también la de nuestros adultos mayores, en las personas que trabajan bajo el sol continuo. Tenemos ese trauma que crea, ese trauma que va a provocar esta necesidad de la búsqueda de agua en nuestras personas cuidadoras, que es uno de los aspectos que queremos reforzar en esta noche, en este episodio, es visibilizar ese esfuerzo que hacen nuestras personas cuidadoras, que de por sí tienen sus rutinas del día a día de una manera bastante compleja, pues a eso le vamos a añadir ahora la necesidad de una búsqueda de agua, porque probablemente en su casa no goce de una cisterna, probablemente en su casa no tenga áreas para almacenar agua, probablemente no tenga alguien que le lleve agua y que nuestro cuidador o esa persona cuidadora tenga que salir a buscarlo. Y es por eso que esta otra parte, esa otra cara invisible de esta emergencia está ahí en nuestras personas cuidadoras. Esa regulación térmica, como hablamos en el episodio anterior, que es que a nuestros adultos mayores van perdiendo esa capacidad de solicitar agua, de beber agua, porque se le olvida tener sed, lo cual aumenta ese riesgo de deshidratación, ese riesgo de agotamiento y ese riesgo de ese golpe de calor, como hablamos en el episodio anterior. Y un dato que yo creo que no se está hablando porque estamos enfocándonos en el hoy es esa crisis sanitaria comunitaria que se puede presentar, la cual vamos a estar hablando de ella en los próximos minutitos. Ese cuerpo en sequía, esa vulnerabilidad en los extremos de la vida, como estaba comentándole hace unos segunditos atrás, desde nuestra población pediátrica, nuestros menores de 5 años, tienen esa
inmadurez térmica. No pueden tener o no tiene maduro esa capacidad de autorregulación. Por lo tanto, hay una alta pérdida de líquido. Por eso es que dicen que nuestros niños se deshidratan con muchísima, pero muchísima velocidad. La relación masa-superficie corporal acelera esa pérdida rápida de líquido. Unido a esa inmadurez de regulación, ponen a nuestras comunidades pediátricas en un área de alta vulnerabilidad, de alto riesgo. Por eso tenemos que estar muy, pero que muy pendientes. Y al otro extremo tenemos a nuestros adultos mayores. Esa pérdida de esa alarma biológica, esa pérdida que nuestros adultos mayores no pueden decir que tienen sed, junto a otros factores como la alimentación, como el uso de medicamentos, como la temperatura de la habitación, la temperatura del cuarto, ese movimiento de aire, pone a nuestros adultos mayores también en una posición de vulnerabilidad. Y si no lo tenemos pendiente, si no estamos al tanto, si no lo tenemos de una forma consciente y solamente nos enfocamos en la necesidad de la búsqueda del agua, podemos estar fallando en esas otras áreas. Es por eso que hoy este episodio es una nueva llamada a la atención. Es un nuevo episodio en donde lo que queremos es que tengamos un detente. Analicemos lo que estamos haciendo, analicemos las reservas que tenemos disponibles, que verifiquemos cuál es nuestra realidad y según esa realidad ante esta emergencia de la falta de agua, comencemos a tomar acciones que sean acciones prudentes, que sean acciones que nos den un resultado esperado, pero sin lastimarnos, que es una otra de nuestros intentos. Así que le quiero comentar le quiero compartir este dato porque también es importante, porque muchas veces venimos y decimos, pues ok, pues mira, ponle el abanico pegadito para que por lo menos le dé algo de refresque un poquito. Pues miren este dato, usar abanico en un ambiente de calor seco como el que tenemos actualmente, deshidrata más rápido a un infante. Así como lo están escuchando, lo voy a volver a repetir. Usar abanicos en un ambiente de calor seco deshidrata más rápido al infante. Ese flujo de aire acelera la evaporación de la piel de nuestros niños, la reseca rápidamente a través de esas vías respiratorias también y por lo tanto se agravan condiciones aparte de la deshidratación. Por ejemplo, puede haber una exacerbación de episodios de asma en niños, lo cual puede comprometer al paciente. Igual, pacientes que sean o niños que sean dependientes por alguna condición, como por ejemplo parálisis cerebral, entre otros, pues están en un mayor riesgo. Así que no veamos como inofensivo el colocarle un abanico en un ambiente de calor a nuestros niños. También lo podemos aplicar a nuestros adultos mayores, pero principalmente a nuestros niños, porque esa deshidratación se puede ver de una manera más acelerada. Así que ojito con esto. Y en el caso de nuestros adultos mayores, es importante que enfaticemos que en el adulto mayor, el 83% de ellos tienen una pérdida de esa alarma biológica. ¿A qué nos referimos a esa alarma biológica? Es que el cuerpo deja de emitir la señal de sed. Por lo tanto, si mi cuerpo no me está enviando la señal de que tengo sed, no voy a beber agua. Y esa deshidratación avanza a un paso silencioso, pero continuo, convirtiendo ese aislamiento, convirtiendo esta necesidad de la ingesta de líquido en una emergencia médica visible. ¿A qué nos referimos con esto, mi gente? Es que en los estadios iniciales puede ser que este adulto mayor no esté presentando ningún síntoma, ningún signo, porque de por sí
él no bebe mucha agua, pues de por sí es un dato que no nos llama la atención, pero de una manera no visible para nuestros ojos empiezan a ocurrir situaciones, esa piel se hace más seca, ese cuerpo necesita más agua, esa cantidad de orina se disminuye o la frecuencia con la que orina es menor, esa ida al baño o eso, como dicen aquí en Puerto Rico, darle el cuerpo ya no es diario, quizás lo vemos cada 2 días, quizás lo vemos cada 3 días, pero como también es algo que no es nuevo para nuestro adulto mayor, no nos llama la atención hasta que de repente nuestra persona se empieza a desorientar, no nos reconoce, se ve mal, le empiezan a salir áreas de depresión que después se pueden convertir en úlceras. En fin, el 83% de nuestros adultos mayores pierden la señal de tener sed. Por lo tanto, tenemos que ofrecer ese líquido, aunque la persona no lo esté pidiendo. Y si quiere tener más información, vayan al episodio de la semana pasada en donde dimos un poquito más de información sobre este particular. Así que pasa con nuestros pacientes encamados. ¿Qué pasa con esta realidad de muchas de nuestras personas cuidadoras tienen en Puerto Rico? ¿Qué pasa con esa persona que depende de otra persona que lo mueva, que le lleve el agua, que le lleve el alimento? ¿Qué sucede con cada uno de ellos? Pues miren, paso número 1, se activa este racionamiento del agua, esa restricción de agua que ya en muchos de nuestros municipios la tenemos. Ese racionamiento del agua puede llevar a que en nuestros hogares las personas cuidadores empiecen a establecer técnicas distintas de higiene, como por ejemplo van a empezar a utilizar toallas húmedas para ese aseo diario en lugar de transportar a nuestro adulto mayor a una ducha o darle un baño más adecuado con mayor cantidad de líquido. ¿Qué sucede? Que esta actividad con este uso de toallas y esta restricción de líquido puede provocar que la piel de nuestros adultos mayores se haga o se ponga más reseca. Y si se pone más reseca, se hace más vulnerable. Y si se hace más vulnerable, puede haber algo que se le conoce una fricción mecánica continua. ¿Qué es eso en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico? Eso lo que significa, mi gente, es que nuestro adulto mayor, y perdón que le esté refiriendo tanto al episodio anterior, pero es que el episodio anterior van a tener información también de esto. Es que nuestros adultos mayores muchas veces queremos que todo esté bien arregladito, bien acomodadito, tienen la combinación de la sábana, de la almohada, de las cortinas, todo está pero muy bien combinado. Pero se nos pasa un pequeñito detalle y es la calidad de esa sábana, la calidad de esa frisa, la consistencia, la tela, cuál tela tiene. Es una tela que permite transpirar, que permite esa sudoración, permite esa evaporación, o es una tela que conserva la humedad. Es una tela que se siente rugosa o es una tela que se siente suave. Es una tela que se arruga con facilidad o es una tela que se mantiene más lisa. Ese tamaño de esa ropa de cama que estamos utilizando es del tamaño adecuado o es una ropa de cama que era de otro tamaño, pero la estamos aprovechando en la cama de nuestro adulto mayor. Esa ropa que tiene nuestro adulto mayor, esa pijama, ese calzoncillo, ese pantalón, esa camisa, ¿es de una tela adecuada o es de una tela que puede provocar que ese sudor se quede por más tiempo? A eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de esta fricción. ¿Qué sucede? Si esos detalles que le acabo de dar están presentes, una tela no adecuada, una consistencia no adecuada, ese tamaño de la ropa de cama no adecuado o esa ropa de cama arrugada, esa
ropa que utiliza nuestro adulto mayor, la no adecuado, puede provocar ese roce de la piel con esa superficie. Y si a eso le añadimos que le estamos dando movimiento o que nuestro adulto mayor se mueve con alguna frecuencia por culpa del calor, aumentamos la probabilidad de la aparición de ese número 4, que es el colapso de la piel. Y si nuestra piel colapsa, que es una de nuestra primera línea de defensa, si la piel colapsa, empiezan a aparecer las famosas áreas de presión. Y si aparecen las áreas de presión, lo que va a significar es que para nuestras personas cuidadoras le añadimos otro extra. Ahora le añadimos otra situación más a nuestra persona cuidadora, porque ahora tiene que estar pendiente de dar un cambio de postura. Sabemos que es importante hacerlo de forma preventiva, ¿verdad? Pero si bajo estas condiciones ocurre esa área de presión, ponemos un extra. Y si de esa área de presión pasa a ser un área o una úlcera, pues requiere mayor cuidado y mayor atención. Así que gracias a todos los que están conectados hoy, gracias a los que están aquí con nosotros disfrutando este tema. Así que hoy estamos hablando de esta sequía, pero de dos caras de nuestra sequía, la visible, la que se ve, la necesidad de esa búsqueda de agua, pero también estamos hablando de esa sequía que no se ve, de la que no se habla. Esa sequía, lo que implica en nuestros hogares de nuestras personas adultas mayores, esa sequía lo que implica en nuestras casas de personas que no tienen recursos suficientes para gozar de una cisterna, para gozar de otros beneficios. Esa sequía lo que significa para nuestros hogares en donde las personas cuidadoras todos los días tienen que batallar con una situación en particular. Hoy estamos hablando de esa sequía, para que cada uno de nosotros podamos visibilizarla, para que cada uno de nosotros podamos comprender. Y hablando de comprender y hablando de visibilizar, cuando hablamos de esta sequía en nuestros hogares, en nuestras casas, donde las personas cuidadoras tienen que ir a buscar esa agua, porque en su casa no tienen forma de tenerla y tienen que esperar a que el municipio llegue con los tanques de agua para ellos suplirse, o tienen que esperarle que alguien se la lleve, o tienen que hacer mil malabares. Ahí viene cuando el cuerpo de nuestras personas cuidadoras siguen gritando, pero de una forma más severa. ¿Por qué digo que siguen? Porque regularmente nuestras personas cuidadoras les duelen. Le duele el hombro, le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele la cadera, le duele muchas partes de su cuerpo. Pero la misión de ellos es cuidar. Y lamentablemente cuidan descuidándose. Lo cual aquí en Signos Vitales tenemos la campaña de la promoción de ese autocuidado de nuestras personas cuidadoras. Pero esa necesidad de esa búsqueda de agua hace que nuestras personas cuidadoras vayan teniendo mayores situaciones. Ese trauma, como le decimos, ese trauma biomecánico, que son esas lesiones crónicas que tiene nuestra persona cuidadora, pero que en estos episodios que tienen que salir a buscar el agua, a buscar en algún envase de agua, cargarlo hasta su casa, que probablemente no es la forma más cómoda, pero no tienen de otra, hacen que carguen baldes que tienen X peso para poder movilizar ese balde desde el lugar donde se suplen del agua hasta la casa, pues requiere un esfuerzo que es continuo. También a esto le añadimos otro estresor adicional a su día a día. Y ese estresor es porque tiene una nueva exigencia física, que es extrema. ¿Por qué es extrema? Porque probablemente lo tengo que hacer a la hora que me llevan el camión para cisterna,
es a las 10 de la mañana, pues todos sabemos que el sol está bien complicado a esa hora, pero es que si no estoy allí a las 10, probablemente cuando vaya ya no hay agua, ya no tengo agua para suplirme y tendría que esperar al próximo día si es que va a aparecer el camión cisterna. Así que este desgaste, esta exigencia física nos va llevando y va provocando un mayor desgaste físico, psicológico, mental en cada uno de nuestros cuidadores, pero también para cada una de nuestras personas que están necesitadas. Gracias a todos los que están conectados en esta noche de sábado, en donde estamos hablando de esta nueva cara. Bueno, no de esta nueva cara, sino de esta cara de la sequía en la cual queremos visibilizar lo que no se visibiliza. Queremos visibilizar lo que probablemente se pasa por desapercibido. Vamos a imaginarnos a nuestra persona cuidadora número 1, que tiene lesiones severas de la cintura y de la espalda baja por acarear o por llevar los baldes de agua. Esa persona cuidadora que está en ese proceso, que está llevando, que está cargando, que está buscando, que está dolorida, puede sentarse a esperar. Probablemente no, probablemente no, probablemente tenga que ir al camión cisterna a buscar el agua que necesita. Pero por esa misma situación, por la fuerza, por el dolor, por las molestias, por cualquier otra cosa, tampoco puede llevar un envase lo suficientemente grande y quizás puede llevar envases más pequeños. Entonces hacen muchos poquitos y en su casa tiene que almacenar en la medida que lo pueda hacer envases de tamaños pequeños, pero con agua para poder sobrevivir hasta la próxima entrega del camión cisterna. Y si tengo una limitación de los tamaños del envase y si tengo envases que son más pequeños, probablemente la utilidad que utilizo, esa agua tiene que ser con mayor precaución. Y si tiene que ser con mayor precaución, probablemente el agua que utilizo para cocinar, el agua que voy a utilizar para el baño va a ser menos. Quizás decida, bueno, pues el agua hoy, el agua que tengo es para el bañito de mi mamá o de mi papá. Pues hoy, pues, vamos a ver qué hacemos. Dicen que nadie se muere si no se baña, así que pues vemos qué hacemos. Nuestro segundo caso sería esta persona cuidadora que tiene una condición de hombro crónica, que lleva cargando esos baldes de agua, que lleva esas botellas de agua desde un primer piso a un tercer piso, porque aquí les quiero traer otra variante para nuestras personas cuidadoras. Asumimos y pensamos siempre en casa. Siempre son casas. O hay personas que viven en apartamentos. ¿Cómo le hacen a nuestros adultos mayores que viven en los complejos de apartamentos? ¿Cómo le hacen nuestras personas cuidadoras que viven en un segundo, en un tercer, en un cuarto piso? ¿Cómo le hacen nuestras personas cuidadoras cuando en estos lugares, aparte de que tengo que subir X cantidad de pisos, el elevador está dañado? ¿Cómo le hacen? Pero regresamos a lo fácil de la sequía. Regresamos a la poca cantidad de agua que está lloviendo. Regresamos a la necesidad que llueva. Regresamos a la necesidad de culpar. Regresamos a la necesidad de ver lo fácil. Pero vamos a detenernos y a pensar en doña Margarita, que vive en un segundo piso, en un complejo de apartamentos, que cuida a su esposo, que no puede valerse por sí mismo, pero que tiene que bajar al camión cisterna a buscar un envasecito de agua. Vamos a hablar, vamos a visibilizarnos, vamos a crear conciencia, vamos a crear comunidad, que eso es parte de lo que nosotros hoy queremos hacer. Así que tenemos esta red, tenemos esta situación que si le fuéramos a poner
a ponerle los pasos, vamos a hablar en esta gráfica que le estoy presentando, que para todos los que van a estar escuchando el episodio en su formato del podcast, estoy presentando una imagen en donde el punto número 1 dice la crisis. Racionamiento severo del agua, en donde se ve la tierra seca, agrietada, porque no hay agua. Y un segundo paso que es la reacción de nosotros, lo que estamos haciendo actualmente, que es el almacenamiento de esa agua, porque como les acabo de decir, no sé cuándo va a pasar el camión porque me dicen que va a venir mañana, pero ¿y si no llega? Pero no puedo tener un envase, no puedo tener un área grande para almacenar el agua, primero porque no lo tengo, segundo porque mi espacio en mi casa, en mi apartamento no me lo permite, y tercero porque no lo pudiera cargar. Tengo que hacer pues envases más pequeños. Pero ¿qué sucede? Ese es el paso número 1 y el paso número 2, que es lo que estamos actualmente. Estamos en esa parte de acumulación, de búsqueda del agua para tenerlo. Pero yo les quiero abrir un poquito la mirada. Vamos a alejarnos un poco y vamos a mirar el paso número 3 o este punto número 3 de esto que hemos llamado la paradoja de la supervivencia. ¿Qué tenemos en ese punto número 3? Que es ese almacenamiento de agua, esos envases que probablemente hay muchos de ellos en donde simple y sencillamente colectamos el agua, pero no es de una forma segura, no es de una forma adecuada, no es de la mejor forma posible, porque lo que estamos en este momento es que yo tenga agua, pero ese envase, esa agua, esa colección de agua, de aquí a un tiempo, cuando pasemos esto, porque de seguro lo vamos a pasar y todos vamos a salir de esto, se puede convertir en un área de riesgo porque puede convertirse en un criadero de mosquitos. Y Puerto Rico, el dengue es endémico. Quiere decir que esa medida que estamos haciendo hoy para sobrevivir este episodio, para sobrevivir esta sequía, si no lo tomamos en consideración, si no estamos pendientes, eso que hoy nos va a mantener con la supervivencia de esta sequía, se puede tornar en nuestra contra y se puede convertir en un criadero de mosquitos, teniendo un impacto de aquí a par de meses en donde podamos tener una situación de salud por un brote de dengue, por ejemplo. ¿Queremos ser alarmistas? No. Lo que queremos es que cada uno de nosotros y de nosotras que estamos hoy en este momento recordemos y utilicemos los envases de agua de la mejor forma posible. Cuando el episodio esté ya en el formato de YouTube, vayan y búsquenlo porque le voy a dejar algunas recomendaciones que usted puede tener descargables en su teléfono, las puede imprimir, las puede tener en donde usted quiera. Así que repasamos esta paradoja de la supervivencia. 1, estamos en la crisis. No hay agua, racionamiento severo de la disponibilidad del agua. 2, nuestra reacción, que es ese almacenamiento de agua, que debe ser de la mejor manera posible. 3, asegurarnos que el almacenamiento actual del agua sea correcto para evitar brotes a futuros como, por ejemplo, de dengue y a largo plazo que tengamos alguna situación de salud que nos complique más adelante esto que nos está pasando hoy día. Es importante que nosotros visibilicemos y que creamos esta campaña de comunidad. En nuestras comunidades nosotros conocemos al viejito, conocemos a doña María, conocemos a don Efraín, conocemos a doña Juana, conocemos a María, la hija que está cuidando a su fulanita de tal, conocemos la comunidad. Pues entonces, en nuestro episodio anterior hablamos de ese toque comunitario. Pues vamos a darle ese toque, vamos a
conectarnos, vamos a identificar esos lugares de los oasis en los municipios, como aquí en Puerto Rico, colocan esos camiones cisternas en algunos puntos, vamos a identificarnos. Y si usted va a buscar agua y le puede conseguir el agua de Doña María, búsquesela, porque probablemente ya no pueda salir, probablemente pase algo, probablemente tenga condiciones que no pueda cargar nada. Pues entonces identifíquela, hagamos comunidades, llame a esa persona, mira, fulana necesita agua, mira, fulano necesita agua. Identificamos esos oasis, pero hagamos esas redes vecinales, hagamos esas redes de comunidad. Quizás, como estamos hablando de estas dos caras, quizás usted es el privilegiado que no requiere de salir a ir a buscar agua con la frecuencia que necesita Doña María. Pues usted ofrézcase, ya que no tiene la necesidad de hacerlo para usted, conviértase en un buen vecino y hágalo, búsquelo, busque esa ayuda, que yo les garantizo que si busca va a encontrar mucha gente que le va a agradecer esa acción que está haciendo. Por eso que hablamos de estas redes vecinales, porque vuelvo, probablemente usted no tenga la necesidad de salir a buscar agua todos los días porque usted cuenta con, y en el blanco, con cisterna, almacenamiento suficiente, tenga una piscina, tenga aire acondicionado en su casa. Bueno, en fin, no necesite salir, pero sí va a haber alguien que necesita de su ayuda. Y si hacemos redes y si hacemos comunidad, les garantizo que nos los van a agradecer grande, pero que grandemente. Están las redes de resiliencia. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer con esto? Si hacemos redes vecinales de logística, por lo menos podemos identificar las personas en nuestras comunidades que requieran de una ayuda, pues le podemos dar ese transporte de esa agua directamente a esas personas que tienen un paciente encamado, que son ancianos, que viven solos, en fin, entre diferentes formas. Esas redes vecinales, cuando hacemos ese transporte de agua, podemos estar pendientes de que ese almacenamiento en la casa de nuestros adultos mayores, en la casa de la persona que le vamos a llevar ese suministro de agua, esté siendo almacenada adecuadamente para evitar a largo plazo alguna condición o que esa misma agua se convierta en nuestros enemigos. Y lo tercero es que podemos hacer esas rutinas de hidratación, podemos estar pendiente de que nuestros adultos mayores y nuestros niños estén tomando el agua de una manera más adecuada. Es por eso que hoy lo que quisimos es llamar la atención. Es por eso que lo que hoy quisimos hacer en este episodio, mi gente, es ampliar esa mirada y que no solamente pensemos en la parte más visible de esta sequía, sino que miremos a la parte invisible de la sequía, que son a nuestras personas cuidadoras, a nuestros extremos de la vida, a nuestras comunidades pediátricas y a nuestros adultos mayores. Establecemos redes comunitarias, que identificamos ayuda, que identifiquemos a qué personas de nuestra comunidad las podemos ayudar. Posiblemente con el hecho de que le llevemos el envase de agua le vamos a ayudar significativamente, ir al supermercado. Bueno, en fin, tenemos muchísimas formas en las cuales podemos ayudar a nuestras comunidades y podemos ayudar a nuestros adultos mayores para que ellos puedan pasar estos momentos de una mejor manera y que podamos sobrevivir a este episodio o esta situación de sequía para poder estar mejor preparados. Esas dos verdades de la sequía. Una, revela la desigualdad estructural que nos fractura a cada uno de nosotros, dejando el peso de la supervivencia sobre los cuerpos más vulnerables. Y la otra es esa verdad que despierta la logística de la empatía,
que nos sostiene transformando a vecinos como primera línea de defensa clínica, que nos lleva a identificar a nuestros vecinos, que nos lleva a identificar a las personas que requieren de esta ayuda porque tienen esa necesidad. La resiliencia en Puerto Rico no es un mito individual, es una fuerza estrictamente colectiva. Y hoy eso es lo que quisimos hacer. Cuando miramos los mapas meteorológicos o los reportes de prensa, es fácil reducir la sequía a una cifra de lluvia o al nivel descendente de un embalse. Pero en la práctica clínica diaria sabemos que la sequía no ocurre en los ríos, ocurre también en el cuerpo humano. Ocurre en el cuerpo del adulto mayor, cuya fisiología apaga silenciosamente la señal de la sed mientras la deshidratación va avanzando lentamente en ese cuerpo. Ocurre en la piel del paciente encamado, donde el racionamiento de agua interrumpe los protocolos de higiene y acelera muy probablemente ese colapso de la piel, llegando al extremo de crearse úlceras en esa piel. Y ocurre de una manera brutal y silenciosa en la columna vertebral, en los hombros, en el sistema cardiovascular de las personas cuidadoras que asumen con su propio esfuerzo físico esa falta de infraestructura hídrica del país. La salud no se limita a lo que prescribimos en un recetario o evaluamos en un consultorio. La verdadera medicina preventiva se ejerce en el hogar, en la logística del cuidado diario y en la capacidad de anticiparnos a las crisis ambientales antes de que se conviertan en unas emergencias epidemiológicas. Entender las dos caras de la sequía nos exige pasar de la preocupación a la acción clínica y comunitaria. No dejemos a nuestros adultos mayores ni a sus personas cuidadoras en el aislamiento. Una visita a tiempo, un protocolo de hidratación prolongada, un toque a la puerta no solo previene complicaciones, sino que salvan vidas. Porque cuidar la vida es un acto de amor y de responsabilidad comunitaria. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales, le queremos enviar un gran abrazo a toda nuestra comunidad y a cada una de las personas, de nuestros cuidadores. Por favor, expresen, soliciten, llamen, busquen. No se queden con la frase de que nos dicen, cualquier cosa me llama. No, usted llame, solicite, busque. Diga, necesito que me ayuden, necesito esto, necesito que me traigan agua, necesito lo que entiendan. Acuérdense en las líneas también de emergencia y en cada uno de los países que este episodio llegue. Si no está ocurriendo una sequía en este momento, manténganla pendiente, estén preparados, tengan protocolos, estén listos por si acaso ocurre. Y les agradezco a cada uno de ustedes que se conectan aquí a Signos Vitales y les invito a que se suscriban al canal de YouTube para que sigan disfrutando de diferentes episodios y que vayan y busquen el episodio anterior, porque este es una continuidad de ese episodio que se tituló Golpe de Calor, que tiene su descargable ya, y este episodio va a tener también su descargable de las recomendaciones de cómo preservar y manejar agua de forma adecuada. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta luego. Bye.